Uno de los más grandes misterios de Evangelion es por qué la forma original de los seres humanos es jugo de mandarina. ¿No podía ser otra cosa como Coca-Cola? Ese es un misterio y una publicidad para otro día, porque hoy vamos a hablar de quién mató a Kaji. En el episodio 21 de Evangelion, Kaji secuestra a Fuyutsuki, el segundo al mando de Gendo, y lo lleva con las barras de chocolate de Sere para que lo interroguen. A último momento se arrepiente, libera a Fuyutsuki y espera pacientemente junto a un ventilador gigante. Una figura misteriosa que nunca muestra la cara se acerca hacia él y Kaji sonríe tranquilamente antes de que le disparen. ¡Chon, chon, chon! ¡Que empiecen los juegos detectivescos! Como no vemos la cara del asesino en ninguna de las versiones de Evangelion, debemos entender cuál era el rol de Kaji y por qué alguien querría matarlo. El personaje más fachero de Evangelion aparece por primera vez en el episodio 8 de la serie original. Trabaja para el gobierno japonés y cumple el rol de mentor de Asuka. Aunque en apariencia sea solo un hombre guapo, despreocupado y bastante mujeriego, Kaji también tiene bastante información sobre los Evas, porque le dice a Shinji que sabe todo lo que ha hecho el muchacho, incluso sabe cuál ha sido su rango de sincronización en el primer episodio, algo que no conoce cualquier empleado del gobierno. Kaji oculta mucha información detrás de esos cautivadores ojos, porque sus constantes avances sexuales hacia los personajes femeninos de la serie tienen una razón de ser. No es que sea un machirulo o que haya anticipado la pansexualidad, sino que le está robando información a los agentes de NERV, actuando como doble agente. Kaji le roba información a NERV para dársela al gobierno japonés, que sigue muy de cerca los pasos de la organización liderada por Gendo. Recordemos que en el primer episodio de Evangelion los militares no confían en el papá de Shinji y solo le dicen que actúe cuando la técnica de tirar una bomba no funciona. Los militares desconfían de Gendo porque creen que algo se trae entre manos, así que lo mantienen vigilado. A su vez, Kaji trabaja para NERV y le filtra información a Gendo. Kaji es quien le da el embrión de Adán al papá de Shinji, pero también es quien informa a Sere de los planes de los otros dos bandos. Como jugar a dos puntas no le alcanzaba, Kaji es un triple agente. Es un agente pansexual. Los tres bandos están al tanto de que Kaji le vende información a los demás desde el principio, como evidencia la conversación en el bar entre Ritsuko y el hombre más guapo de la serie. Ritsuko le dice a Kaji que está jugando un juego muy peligroso y que debería detenerse antes de que sea demasiado tarde. Fuyutsuki también sabe que Kaji no es confiable, pero aún así lo mantienen cerca porque les resulta útil, por el momento. Kaji sabe que jugar a tres puntas va a terminar mal, pero lo sigue haciendo porque necesita saber la verdad. En el manga esto se justifica explorando el pasado de Kaji, quien le explica a Shinji por qué espía a NERV justo antes de la batalla contra Zeruel. Kaji le dice al tercer niño que su vida cambió para siempre después del segundo impacto, porque la mitad del mundo fue destruida y sus papás fallecieron. Kaji y su hermano menor sobrevivieron robando y comiendo sobras hasta que encontraron una base militar con poca seguridad. Kaji intentó robar comida para su hermano y sus amigos, pero un grupo de militares lo atrapó y lo obligaron a confesar en dónde se encontraba su hermano. Temiendo por su vida, Kaji les dio la dirección y para cuando escapó y logró llegar a su hogar, descubrió que los militares habían asesinado a todo el mundo. Su hermano y sus amigos estaban muertos y era su culpa. Pensó en suicidarse, pero sabía que todo aquello había sido producto del segundo impacto. Cuando las Naciones Unidas dijeron públicamente que el segundo impacto había sido producido por un asteroide, él no les creyó. Kaji sospechaba que todo eso era una gran conspiración. Si lograba descubrir la verdad y llevar a los culpables ante la justicia, entonces podría expiar sus pecados y vengar la muerte de su hermano. Pero él cree que no merece ser feliz. En el manga, Kaji explica que casi está buscando morir para poder reunirse con su hermano y sus amigos, pero debe descubrir la verdad para no sentirse avergonzado en cuanto se reencuentre con ellos. Kaji es consciente de que su muerte es inminente, ya que dice que su tarjeta de NERV es roja, el color de la sangre. En la última escena del episodio 20, Kaji le entrega a Misato un chip disfrazado de pastilla, en el que se encuentra toda la información que Ryoji recolectó sobre el proyecto de instrumentalización. Kaji le dice a Misato que probablemente ese sea el último regalo que pueda darle, aumentando la tensión hasta llegar al episodio 21, en el que Kaji secuestra a Fuyutsuki y lo lleva con Sere para que lo interroguen. Como NERV sospecha de Misato por asociación, le quitan su arma y la mantienen apartada hasta que el asunto se resuelva. Antes de que Sere descubra información importante, Kaji libera a Fuyutsuki, quien le dice al triple agente que si lo libera, morirá. El guapetón lo hace de todas formas porque así estará más cerca de descubrir la verdad. Mientras tanto, un agente de NERV le devuelve su arma a Misato, diciéndole que el problema ya ha sido resuelto. Katsuragi pregunta qué ha pasado con Kaji y el agente le responde que no sabe en dónde está. En la escena siguiente vemos a Kaji esperando junto a un ventilador gigante, como si supiera que ya no hay forma de escapar de la muerte. En cuanto ve a una figura misteriosa acercándose con un arma, Kaji dice: "Llegás tarde" o "te tomaste tu tiempo", haciendo referencia a que él sabía que eso sucedería
sucedería. Kaji era consciente de que lo matarían por buscar la verdad, de modo que ni siquiera se altera cuando un hombre misterioso está por meterle un balazo. Sí, bueno, pero ¿quién lo mató? Necesitamos respuestas. Yo necesito que te suscribas para seguir viendo videos como este. Sabemos que Kaji trabajaba como triple agente y que su búsqueda de la verdad lo ponía en peligro, así que tenemos tres grandes sospechosos: NARV, SERE y el gobierno japonés. Más o menos todo el cast de Evangelion. Por su cercanía a Kaji, una de las sospechosas es Misato, quien apuntó al mujeriego con un arma al final del capítulo 15. Misato hizo esto cuando aún confiaba en NARV y pretendía defender a la organización, pero su perspectiva cambió completamente en cuanto vio por primera vez a Lilith. A partir de ese momento, el objetivo de Misato fue el mismo que el de Kaji: buscar la verdad hasta las últimas consecuencias. Misato no tiene ningún motivo para asesinar a Kaji en el episodio 21, porque ambos buscaban lo mismo. Es más, Misato es puesta bajo custodia de NARV porque sospechan que ella está trabajando con Kaji. No tiene ninguna razón para matarlo y su conversación con el agente de NARV deja sus manos bastante limpias. El agente le dice a Misato que el asunto ya está resuelto y que por eso la dejan ir, dando a entender que ya se han encargado de Kaji. Misato no tiene ni idea de qué pasó con el James Bond de Evangelion. Sospecha que Kaji está muerto, pero recién lo confirma al final del episodio 21, cuando escucha el mensaje de voz que le dejó su ex. Misato descartada. La segunda sospechosa de NARV es Ritsuko, quien también estaba al tanto del trabajo de Kaji como triple agente. Ritsuko es quien le advierte a Kaji que se cuide la espalda en el episodio 15, lo cual podría entenderse como un consejo amistoso porque a la rubia le importa el bienestar de Kaji, o bien podría ser una amenaza, un cuidado porque si seguís haciendo esto te voy a meter un tiro. Sin embargo, en The End of Evangelion nos queda claro que Ritsuko es incapaz de dispararle a una persona por la que siente afinidad, ya que no le dispara a Gendo en el sótano de NARV. Ritsuko, al igual que Misato, carece de motivo para dispararle a Kaji y solo podría haberlo hecho si se lo ordenara a Gendo. El problema es que, en el capítulo 23, Ritsuko dice en una llamada telefónica que su gato murió. La rubia no está hablando de un felino, ya que nunca la vemos como a una vieja de los gatos, sino de Kaji, porque uno de los contactos del mujeriego era una vieja de los gatos, una espía al igual que Kaji. Esta charla en código se retoma en el capítulo 24, cuando Ritsuko le dice a Gendo que su abuela estuvo cuidando a su gato, pero que este recientemente falleció. ¿Qué? ¿Desde cuándo son importantes los gatos para Ritsuko? Esta conversación cobra sentido si desciframos que el gato es Kaji y que la abuela de Ritsuko es la vieja de los gatos que solía cuidar a Kaji. A juzgar por la reacción de Ritsuko, la rubia se ve conmovida por la muerte de Kaji, así que es poco probable que ella haya sido la asesina. A ver, sí, puede que Gendo le haya ordenado asesinar a Kaji y ahora Ritsuko se arrepienta de lo que hizo, pero me parece súper rebuscado, ya que Gendo podría haber enviado a cualquier otro agente de NARV a hacer ese trabajo sucio. Podría haber enviado a alguien que no estuviera involucrado emocionalmente con Kaji. Eso nos deja a un principal sospechoso, Gendo. Gendo tiene razones para matar a Kaji desde el principio, ya que sabe que el mujeriego quiere averiguar cuál es su verdadero plan. Le está pasando información al gobierno japonés y a los viejos de SERE, los dos grupos que están en su contra y que pueden detenerlo. Pero Gendo mantuvo vivo a Kaji porque le convenía. Después del episodio 20, Gendo ya no tiene ninguna utilidad para Kaji, quien se ha vuelto una molestia. Convence a Misato de volverse en contra de NARV y le llena la cabeza a Shinji para que deje de subirse al robot. Nada de eso le conviene a Gendo, quien podría haber decidido sacarse de encima a Kaji de una buena vez. En el manga se refuerza esta idea, porque Sadamoto nos muestra que Gendo estaba al tanto de todo lo que hacía Kaji. El papá del año espiaba a Kaji en persona, siguiéndolo a través del desierto sin que James Bond se diera cuenta. En el manga se sugiere que es el propio Gendo quien aprieta el gatillo en la escena del ventilador gigante, ya que podemos ver la mano del asesino. Es una mano cubierta por un guante blanco, idéntico a los guantes que Gendo portaba durante toda la serie. Tendría sentido que Gendo fuera el asesino, ya que en la escena anterior vemos que un agente de NARV le informa a Ikari que Kaji ha desaparecido. El agente lo dice dudando, casi como si estuviera hablando en código, o como si fuera una forma de decir el hombre que trajo a Fuyutsuki está muerto. Gendo contesta con un muy bien, como si hubiera entendido todo perfectamente, aunque los dichos del agente hayan sido poco claros para el lector. Sospechoso. Lo que resulta aún más sospechoso es que la última frase de Kaji cambia en el manga, mientras que en el anime Kaji dice te tardaste mucho, dando a entender que sabía que alguien vendría a matarlo. En el manga la frase es al fin, casi llegás demasiado tarde. Por cierto, intenta apuntar mejor esta vez. ¿Esta vez?
Esta vez, esta frase nos deja en claro que Kaji conoce a su asesino y que este le ha disparado con anterioridad. En el manga no se hace referencia a ningún tiroteo anterior en el que Kaji haya estado involucrado, así que lo importante no es que le hayan disparado en el pasado, cosa que sería normal dado su trabajo como triple agente, sino que Kaji conoce al tirador. Dado que el arma del asesino es muy diferente a la de Misato, podemos descartar nuevamente a la casi besto waifu, y teniendo en cuenta los guantes del tirador y que Gendo tiene motivos más que suficientes para ser quien dispara, podemos apuntar con un dedo acusador al papá del año. En el manga. En el anime nunca vemos la mano del tirador y la frase de Kaji no hace referencia a un encuentro previo entre ambos personajes. Eso es porque la respuesta es más sencilla de lo que podemos pensar si tenemos en cuenta lo enrevesado que puede llegar a ser Evangelion. En el anime no se sabe quién es el asesino porque ni siquiera Ano lo sabe. ¿Qué? ¿En serio? En los créditos del filmbook, el asesino aparece listado como un tercero trabajando para NERV o Sere, y Tsurumaki, uno de los asistentes de Ano, dijo en una entrevista de 2002 que Kaji fue engañado por uno de sus informantes y luego asesinado. No fue Misato y tampoco Ritsuko. Todo este video para nada. La identidad del asesino de Kaji en el anime sigue siendo un misterio porque no es ninguno de los personajes principales. Kaji fue asesinado por un agente cualquiera enviado por cualquiera de los tres bandos, porque todos querían eliminar a Ryoji. Realmente no importa la identidad del asesino en el anime porque casi todos los líderes querían apretar el gatillo, solo no lo hicieron personalmente para no ensuciarse las manos. No importa quién es el asesino en el anime porque Kaji iba a morir de igual forma. Ah, pero ¿qué pasa en Rebuild? ¿Quién mata a Kaji en los 14 años que pasan entre Evangelion 2.0 y Evangelion 3.0? Es fácil, el verdadero culpable es Pen Pen. Déjame en los comentarios quién pensás que mató a Kaji. Hasta el próximo video, te deseo un feliz jueves, en caso de que te hayas suscrito.